Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de Boro MV y en esta ocasión vamos a dar respuesta a vuestras preguntas en la 13ª edición. Vamos a ello. Bien, esta semana no tenemos vídeos, así que nada, vamos a por las preguntas formuladas en los comentarios de este vídeo, del vídeo anterior de convocatoria, no este. Y nada, sin más vamos a ello porque algunas son muy interesantes, como siempre, algunas no todas, en mayor o menor medida son muy interesantes y desde luego agradezco mucho el esfuerzo que supone pues el hacer una pregunta y querer participar en esta familia que pretendemos montar. Así que nada, sin más, vamos a Jorge Delgado, que pregunta: ¿qué opinión tienes sobre Donald Trump? Bien. Bien, en primer lugar diré que no comparto en nada las acciones de este ogro. Donald Trump es el típico americano, empresario americano, podridito de poder, que puede hacer lo que se le antoje sin ningún problema, pero Donald Trump lo que esconde es su aspecto negociador. Me explico. En Estados Unidos dicen que bueno, Trump, esta táctica que está utilizando en su presidencia es una táctica que ha utilizado en los negocios muchas veces, y es la de provocar un gran revuelo, alterar el ecosistema en el que se mueve para después negociar una solución, que por supuesto siempre será ventajosa para él, ¿de acuerdo? Entonces no está muy alejado de lo que ha hecho siempre. Donald Trump es una consecuencia ¿de qué? Y eso me parece que lo estamos conociendo muy de cerca, ¿no? Tanto en España como en la política europea. Y es una consecuencia, ¿por qué? Por la alternancia inoperante de los grandes partidos. Donald Trump viene del Partido Republicano, pero no es un republicano al uso, no es el típico político con carrera política. Donald Trump viene del mundo de sus negocios, tanto televisivos como hoteleros, como en muchas facetas. Son fortunas que están muy diseminadas, ¿no? Entonces, incluso dentro del propio Partido Republicano tiene corrientes muy críticas, hasta el punto de renegar de él como representante del partido. Pero claro, ¿por qué digo que es una consecuencia? Trump es el fruto de la alternancia del Partido Demócrata y Republicano, en los que siempre hay muchas promesas, siempre hay muchas intenciones, y luego en el poder no se hace absolutamente nada. Pero tanto en los demócratas como en los republicanos. Si habéis leído a Isaac Asimov en la trilogía de las fundaciones, aparece, no sé si en el segundo o tercer libro, aparece un personaje que se llama el Mulo, que altera por completo la estructura de la galaxia, porque gana poder, un imperio galáctico, gana poder, y nadie contaba con él porque es una mutación, es un tipo con unos poderes mentales excepcionales, y nadie contaba con él como dirigente. De modo de que en cualquier reunión, en cualquier negociación, él siempre tenía ventaja. Bien, esto simplemente como mi admiración a las novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov, como de tantos otros autores. Bien, la gente se cansó, la gente se ha cansado, sobre todo se ha cansado en la zona rural estadounidense. Allí la gente es muy conservadora, muy conservadora. Pero claro, tened en cuenta también que el Partido Demócrata norteamericano probablemente esté más a la derecha que el PP aquí en España, ¿vale? O sea que no nos equivoquemos con las siglas y todo esto. Bien, esta gente no entiende de negociaciones, no entiende de casualidades, de causalidades. Ella entiende que, oye, a mí me dijiste que ibas a hacer esto y no lo estás haciendo. Y ahí es donde juega fuerte Trump, porque hay que reconocer que todo lo que prometió lo está cumpliendo.
Y Trump repetirá mandato. ¿Por qué? Porque está cumpliendo lo que promete. Nos guste o no nos guste, nos parezca una aberración o no nos lo parezca, que lo es, porque evidentemente un país compuesto por inmigrantes, porque bueno, los nativos americanos, norteamericanos eran otros, eran otras tribus y eran otras etnias, así que tiene narices que, bueno, pues que se ponga barreras a la inmigración en ese país, pero bueno, bien, esa es una de tantas, ¿no? No ha tenido el más mínimo reparo en comenzar una guerra comercial bastante peligrosa con China. Y bueno, con su teoría de America First, es decir, América primero, pues bueno, dice que China está amenazándonos comercial y tecnológicamente, ¿qué tal? Bueno, vamos a cortar. ¿Dónde podemos apretar aquí? Pues vamos a apretar aquí. Huawei amenaza las ventas de Apple en Estados Unidos y en todo el mundo, una empresa americana, vamos a cortarlo. Y está haciendo lo que prometió. A partir de aquí se enfrenta a duras acusaciones de índole sexual. Tened en cuenta que en una sociedad tan puritana eso es gravísimo. Se enfrenta a actuaciones que podrían causar un impeachment, es decir, una puesta en duda de la presidencia y una destitución. Se enfrenta a cosas muy difíciles, pero contra un presidente norteamericano es muy difícil que eso salga adelante, y más si tiene otros triunfos, y más si en las encuestas goza de ventaja, porque no os dejéis llevar mucho por las grandes manifestaciones que hay en Nueva York, en Washington, en algún sitio de estos, porque en grandes capitales, porque luego la población rural es apabullantemente mayor, el número de habitantes en Estados Unidos. Estados Unidos es un país eminentemente rural, no os llevéis engaño. Las grandes capitales es cierto que vive mucha gente, pero la mayoría de la gente son campesinos, ganaderos, agricultores, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, ¿qué me parece? Me parece una consecuencia de la inoperatividad de los partidos tradicionales que prometen y nunca cumplen. Y al final da lo mismo que sean demócratas que republicanos, porque siempre ocurre lo mismo. Y este señor al menos ha alterado conciencias y está haciendo lo que prometió. A partir de ahí me parece una burrada su negación del cambio climático, sus simpatías con la tierra plana, su guerra comercial, caiga quien caiga contra China. Pienso que se pueden hacer las cosas de manera más negociada. Me parece infame su política sobre inmigración, el muro con México, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece infame. Pero es lo que han elegido los norteamericanos, y no os quepa duda que volverán a elegirlo y va a obtener más ventaja, No os quepa ninguna duda. Ya pueden espabilar desde su propio partido y desde el partido adversario. Ya pueden espabilar, porque si no, mulos de este tipo volverán a aparecer. Bien, ahora toca el turno de Hugo Lancheri, que ha mandado una observación, pregunta bastante larga, bien explicada, bien razonada, con lo que te agradezco mucho tu intervención, acerca de el lenguaje inclusivo que ya expliqué en un vídeo, sobre decir todos y todas, ciudadanos y ciudadanas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Hugo lo que nos hace es, tiene una serie de argumentos que no comparto en absoluto, pero los respeto. Y bueno, os lo voy a leer, ¿vale? Porque merece la pena, está muy bien escrito. Dice, bueno, me gustaría que lo viera, un enlace que me manda de un vídeo, y me gustaría que lo viera a ser posible. Sé que hice un vídeo hace tiempo en el que se manifestó bueno, que no se debía usar el idioma así. Los amigos latinoamericanos y nosotros tenemos a veces formas diferentes de expresarnos. Sí, hace alusión sobre aquel vídeo que hice pidiendo perdón por hacer un vídeo mientras conducía, que sobre esto hay mucha gente que hace vídeos conduciendo y bueno,
Es un tema que no quiero volver a tocar, pero también insisto en que nadie debería hacerlo, ¿de acuerdo? Al menos de manera individual. Otra cosa es que te graben. Pero bien, eso es otro tema. Fíjese que este tipo de maneras incorrectas de hablar no es nada más ni nada menos que el fruto de una ideología sumamente peligrosa, como es este neoprogresismo que se está intentando imponer con aborto legal, lenguaje políticamente correcto, proecología, medio ambiente, ideología de género, legalización de drogas, gobiernos supranacionales que estén por encima de países. Y comenta, no le paso esto para polemizar, ya que no me interesa hacerlo, pero ya que usted es libre aún de hablar como quiere, yo también soy libre de avisarle de esta manera incorrecta de utilizar el español que parte de una élite mundial está intentando imponer aquí en Occidente. Le mando un saludo. Bueno, Hugo, nada, lo dicho, te agradezco tu intervención, pero es que comparto muy poco de lo que comentas. Me parece que estamos en las antípodas ideológicas, pero bueno, creo que podemos razonar y hablar como personas, ¿no? Podemos entendernos. Yo no lo considero un peligro el neoprogresismo, este neoprogresismo, no lo considero ningún peligro. Es decir, hay que luchar por las cosas en la sociedad. Estos conformismos no nos llevan a nada, no nos conducen a nada. Hay que luchar por objetivos. Eso a partir de ahí. Luego, considerar que es malo estas políticas de izquierdas, pues pueden ser tan malas o tan buenas como cualquiera otras. Es evidente que van a tener fallos, que van a arrastrar cuestiones que no agradan a todo el mundo, si me parece muy bien, si es que es posible que sea así, pero tanto en las izquierdas como en las derechas. Y el lenguaje inclusivo no es nada gramatical. El lenguaje inclusivo no está bien, ¿vale? Académicamente hablando, si es que yo eso lo he reconocido muchas veces, pero y llevándote la contra en esto, supone dar a la luz un género que siempre ha estado castigado por el lenguaje. A ver cómo explico esto, es decir, todo se masculiniza. Entonces, oye, ¿por qué no se puede decir todos y todas? Otra cosa es que dijéramos, es que tan mal está dicho todos en cuanto a su significado ideológico, ¿vale? Todos, que decir, oye, nosotras, te dirán, oye, pero tú no eres hombre y tal, bien, pero cuando decimos todos, también estamos incluyendo a las mujeres. Es una cuestión estética, si quieres, ¿vale? Es una cuestión de reivindicar el género femenino, para que tenga más visibilidad. Si simplemente se trata de que haya más visibilidad, no se trata de otra cosa. No se trata de modismos extravagantes. Eso se hace con mucha intención. Así que no veo que sea un peligro las ideologías progresistas, no veo que sea un peligro utilizar el lenguaje inclusivo, no hace daño a nadie, no lastima a nadie. Sí, técnicamente no está bien dicho, pero la función ideológica que tiene sí que funciona. Ahora no nos alteramos ni nos suena tan extraño decir todos y todas, cuando hace 10 años hubiera sido algo absurdo. Entonces eso va calando y me parece bien que lo siga haciendo. Lo dicho con todos los respetos, Hugo, no comparto absolutamente casi nada de lo que has comentado, excepto que no está bien dicho técnicamente. Lo admito. Y desde luego todos mis respetos, pero considera que ninguna ideología es buena ni mala, depende cómo se aplique. Así que si todos lo hacemos bien desde nuestro punto de vista diferente, seguramente podremos llegar a conversar como estamos haciendo tú y yo de manera virtual, y seguramente podríamos tener un cambio de impresiones enriquecedor. Así que, lo dicho, muchas gracias por participar, Hugo, y sin estar de acuerdo contigo en casi nada, admito que lo has hecho muy educadamente y que ha sido un esfuerzo muy, muy interesante por tu parte. Así que, muchas gracias. Nos pregunta, hola Boro, según todos los indicadores, en España la economía está creciendo pero a un menor ritmo de lo que venía haciendo.
lo que según la opinión de ciertos economistas es el preludio a una nueva crisis económica. En mi opinión, los políticos cuando quieren reaccionar lo hacen tarde y mal. ¿Qué medidas, a ver, lo amplío, qué medidas, si es que las tomarías, hombre, esto me viene un poco grande, llevarías a cabo para que nos afectara lo menos posible y no se destruyera tanto empleo? ¿Por qué crees que hay tanta brecha entre nosotros y los países nórdicos? Salario mínimo interprofesional, protección social, educación, un saludo y gracias. Muchas gracias a ti, Alfredo. La pregunta pues tiene mucho recorrido y, hombre, yo no soy ningún experto. Tened en cuenta que yo soy un señor que, bueno, pues que le gustan todos los temas y se informa de todo como podáis ser vosotros. Lo único que yo estoy saliendo por un canal de YouTube y, bueno, pues, pero tampoco quiero sentar cátedra con lo que digo, y además hay cosas en las que no soy experto en absoluto. Pero, dicho lo cual, esto vamos a responderlo por partes. La economía española está creciendo a un menor ritmo. Bien, esto ya está anticipado desde hace mucho tiempo. La destrucción de la clase media o el rebaje adquisitivo de la clase media tiene mucha influencia en la economía, pero además es que es de cajón. Es decir, yo sigo pensando que esta crisis ha sido provocada. Es una crisis sistémica y una crisis que yo no he visto nunca los motivos, ni siquiera la burbuja inmobiliaria, ni siquiera los productos tóxicos que podrían haberse atajado desde el Banco Central Europeo o podrían haberse atajado desde el momento en que empezaron a comercializarse, y no se hizo. Pero ya no por nuestros políticos. Yo creo que esto ha venido impuesto. En Europa creo que ha habido una intención clara de reducir condiciones laborales y disminuir salarios muy clara, y además en los países que más ha afectado ha sido en los países del sur, Italia, España, Portugal, Grecia, etcétera, etcétera. Entonces, a eso le añadimos que si tú ganas menos dinero, también podrás comprar menos. Y en un país en que el 80% de las empresas son pequeñas y medianas que dependen del comercio interior, evidentemente, si la gente que te tiene que comprar no tiene dinero para comprarte, lo vas a pasar muy mal. A su vez, tú, si tienes empleados, dirás, mira, chicos, así no podemos continuar, yo tengo que reducir costes, y al que le interese bien y al que no también. Y como tengo el poder para hacerlo con unas reformas laborales leoninas que han habido en los últimos tiempos, pues se ha hecho. Conclusión, la gente tiene dinero, hay gente en los bares, hay tal, pero para lo justito. Pero no tiene dinero para ir un día de compras, un sábado, a una gran superficie y decir, mira, oye, no hace falta, pero voy a cambiarme la mampara del baño, voy a comprarme este sillón. No, para eso no tiene dinero. Y mucho menos con el dumping que generan las grandes superficies. Es decir, las tiendas de barrio, las tiendas más pequeñas, no pueden tener los mismos precios porque no compran las mismas cantidades de producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo se cura esto? Con inyección de capital. Y aunque parezca paradójico, con las mejoras salariales y laborales de los trabajadores, que les den confianza para consumir, insisto, en un país en el que el 80% de las empresas son pequeñas y medianas. Entonces eso, por una parte. Desde luego es mi opinión, lo dicho, no quiero sentar cátedra, pero es mi opinión. Y bueno, creo que es una opinión bastante fundada. Seguimos. En mi opinión, los políticos cuando quieren reaccionar lo hacen tarde y mal. Bueno, no os llevéis a engaño. Si nosotros tenemos esa percepción, ellos la tienen también. Eso son estrategias. Es decir, no van a ser más tontos que nosotros, ni van a ser menos avispados que nosotros. Lo veo lógico, ¿no? Es más, son gente que tiene su preparación y se les elige por ser los mejores gestores. Entonces, no os llevéis a engaño. ¡Qué inútiles! No se han dado cuenta. ¿Cómo que no se han dado cuenta? Pues igual que tú y que yo, seguro. Lo que pasa es que su libertad de acción está muy limitada por la pérdida de soberanía económica y hasta política al que nos ha sometido esta Unión Europea, que no me gusta para nada. No me gusta para nada, porque sus políticas de países centro y norteños ricos que fabrican tecnología y mano de obra barata para el sur cada vez ha ido aumentando,
esa filosofía. Así que cuidadito con esto. ¿Yo qué medidas tomaría? Pues mira, Portugal está saliendo de la crisis con fuerza. Está claro que está en una situación muy mala, pero con políticas sociales. ¿Por qué no las podemos hacer aquí? Mirad Grecia cómo está, con políticas súper austeras y tal, y no hay manera de que salgan del hoyo. Y se les mete dinero, y otra vez dinero, y cada vez más dinero, y no hay forma que salgan del hoyo. ¿Por qué? Porque al final la gente, si no tiene dinero, no puede comprar y no puede activar la economía. Y eso, sí, no tienes gastos, pero tampoco tienes ingresos. ¿Me explico? Entonces, no tienes gastos, me refiero en general al conjunto de la sociedad, ¿vale? No hay tantas cosas que sufragar, pero tampoco tienes ingresos. Luego los pensionistas, en la parte sur de Europa se está atacando, entre comillas, se está incidiendo mucho en las pensiones y todo esto. Bueno, pues estos señores han cotizado toda su vida. Está claro que no es histórica la aportación de las pensiones, ¿eh? Eso de, yo he estado cotizando toda la vida y ahora me queda esto de pensión. No, es en función de lo que se está cotizando ahora otros, ¿vale? Olvídate, la antigüedad es solamente efectos de cálculo, nada más. No significa que tú has aportado tanto, por lo tanto te corresponde tanto de lo que tú has aportado. No es así, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué haría? Pues políticas sociales, prestaría especial atención al funcionamiento de las empresas, sería un poquito intervencionista en ese sentido, porque siempre lo hemos dicho, esto es un país de pillos y ha habido muchísimos, y lo sé, aparte de que hay empresarios extraordinarios con sensibilidad social y humana, por supuesto, pero también ha habido muchos que se han aprovechado de la situación y sin necesidad han bajado condiciones y han bajado salarios. De todos es conocido de que, bueno, te ofrecen un empleo, no, serán media jornada, serán 4 horas. Y luego, bueno, 4 horas, lo que pasa que luego tendrás que quedarte 3 más. Y los fines de semana también, ¿vale? Y aquí, aunque te digo 800 euros, serán 600 más un plus que igual algún mes, como es media jornada, pues igual no lo cobras. O sea, es que estamos en esa disyuntiva, ¿vale? Una reforma laboral absolutamente kafkiana que nos la hemos dejado colar de una manera increíble, con el argumento de que es una crisis, de que no podíamos vivir por encima de nuestras posibilidades. Bien, ¿y los bancos? ¿Y los bancos? Los bancos han dicho, no voy a pagar la deuda. ¿Cómo que no vas a pagar la deuda? Pues no. Pero, hombre, es un dinero que ha venido de un rescate de la Unión Europea. Vale, no la voy a pagar. Pues eso no puede ser. ¿Que no puede ser? Mira a ver lo que haces. Total, ¿sabéis quién está pagando el rescate de la banca? El Estado. Y el Estado, evidentemente, somos nosotros con nuestros impuestos. Así que no están devolviendo un puñetero duro. Muchos tendríamos que informarnos un poquito más acerca de estas cosas y que hace falta un giro social en este país tremendo. Hay mucha gente que ha sufrido mucho y se ha quedado por el camino, pero mucha gente, y eso deberíamos de ser más solidarios y luchar más por nuestros derechos de lo que hemos luchado en estos últimos tiempos. Bien, ¿por qué crees que hay tanta brecha entre nosotros y los países nórdicos? Impuestos. Los países nórdicos, trabajadores en los países nórdicos, y lo digo por la experiencia de que he estado trabajando en países nórdicos. Nórdicos, os digo, Suecia, Alemania, algo de Noruega, y bueno, lo demás ha sido más esporádico por cuestiones laborales. Y cuando digo estático no es de camionero, sino en mi oficio anterior. Son impuestos, ellos pagan una barbaridad de impuestos, pero es que además hay una cuestión filosófica de la política, es decir, allí no se concibe que un político mienta y que un político sea un mal gestor y gestione mal los recursos públicos, porque lo echan a patadas. Aquí no, aquí habéis podido ver, bueno, cuestiones como decir un señor que voy a bajar impuestos y llegar a la primera
a la primera sesión del Congreso y decir, decía que iba a bajar los impuestos, pero los voy a subir. Vale, pues muy bien. Los estados tienen mucha responsabilidad en la estabilidad de la sociedad. Las políticas liberales tienen el peligro que ha ocurrido aquí en España, de es que tomen una dirección de asfixiamiento laboral y asfixiamiento económico. El Estado tiene que invertir en cosas, tiene que hacer carreteras, infraestructuras, tiene que invertir en educación, porque eso da trabajo indirecto también. Mientras que si el Estado se abstrae bajando impuestos de esas cosas, al final entran las empresas privadas a gestionar entes públicos. Y las empresas privadas, su función es la de gastar lo menos posible, cobrar lo máximo posible para que sean rentables. Pero eso en un Estado no es así. Los servicios públicos, por definición, no son rentables. Y nunca lo han sido y nunca lo van a ser. Con el dineral que vale una autovía, ¿vosotros pensáis que solamente por el tránsito de vehículos y el impacto económico que genera esa comunicación se paga esa autovía? ¿Pero qué va? Nunca, nunca. Luego también hay malas inversiones. Lo del AVE, por ejemplo, ha sido una burrada. Hombre, que venga el presidente Obama aquí a España, que le enseñen el AVE, creo que fue el Madrid-Sevilla, y diga, joder, qué pasada. Lo que pasa es que lástima que esto no nos lo podamos permitir. Y luego se ve que en un comentario dijo, vamos, y si quisiera hacerlo, me cortaban los estos pero en el minuto 1. ¿Por qué? Porque aquí en España tenemos trenes rápidos que sí, vale, van a 60 o 70 kilómetros por hora menos, pero son trenes que hubieran costado la centésima parte de lo que cuestan los AVE. Entonces, Talgo hacía esos trenes. Los Euromed, creo que son Talgo, no me hagáis mucho caso, pero los Euromed son trenes que viajan a una velocidad, ahora no lo voy a poner en cifras, pero suficiente para tener unas comunicaciones rápidas. Y nosotros hacemos viaria nueva, metemos trenes nuevos, toda una infraestructura nueva, toda una infraestructura de control nueva, para que en algunos casos vayan un poco vacíos, ¿eh? O sea, es que con eso se ampara en la historia de que los servicios públicos, como no tienen que tal, no, pero tienen que gestionarse bien, tienen que gestionarse bien. Y si no, habría que tomar medidas, ¿vale? El pueblo debería de ser mucho más activo en estas cosas. Volviendo a lo que preguntabas, Alfredo, impuestos y buena gestión. De eso se trata. Yo firmaría ya por pagar muchos más impuestos, pero tener oculistas y gafas gratis, tener dentistas que te hagan todo tipo de trabajos en la boca gratis, que te subvencionen en invierno en las zonas de mucha nieve la gasolina, porque hay veces que no se pueden apagar esos vehículos, pues si no, no arrancarían ya. Y muchas más subvenciones a los vehículos eléctricos para no contaminar tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si lo que hacemos es bajar impuestos, se pone en peligro el estado del bienestar, porque no se van a poder asumir el gasto público que requiere un estado del bienestar. Y estamos cayendo en eso. ¡Hostia, qué bien! Menos impuestos. ¡De maravilla! No, pues los hospitales se mantienen con impuestos, las carreteras se mantienen con impuestos. Hay muchas cosas que se mantienen con impuestos. Así que ahí creo que estamos un poquito equivocados. Pero bueno, es mi filosofía, es mi pensamiento. Probablemente haya algún compañero, haya alguna persona, incluso entre nosotros, que opine de manera diferente y que pueda hacérmelo ver de manera diferente. Siempre estoy dispuesto a escuchar, como siempre. Bien, Jorge Delgado. Luego os comentaré algo de Jorge, que ha sido muy bonito durante la semana, una serie de consultas en el grupo de Telegram. Luego lo hablamos. Queremos ver una review de tus máquinas de transporte, o sea, moto, coche, bicicleta, jejejeje, etcétera. Un saludo. Esto es para un vídeo aparte, no es pregunta, pero bueno, como lo haces como comentario, pues bien, hombre, pues es una buena idea. Probablemente, hombre, mi coche ya nuevo no lo vende en este modelo, ¿no? Pero tiene 4 años. Entonces, pues supongo que alguien que busque un vehículo como el mío de segunda mano, pues podría tener una
una fuente de información interesante, ¿no? Además iba a ser una revisión honesta, ¿vale? Las cosas malas las diría y las cosas buenas también. Vale, me apunto de momento el Kia Picanto y tengo la moto, pero la moto está en proceso de reparación. Cuando la termine, pues también haré una review de la moto a lo largo. Es del 2002, fijaos si tiene tiempo para poder hacer unas consideraciones con criterio y con experiencia. Me parece muy bien, vale. Será el Kia Picanto y la moto. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. A ver, tengo dos respuestas que no sé si las he hecho yo. Y dice, sí, como el camión, quedará muy bien. Oye, pues venga, tomo nota. Muchas gracias por la idea, ¿vale? Aunque estuve el otro día mirando y tenía como 30 y pico asuntos para tratar en vídeos. Bien, Saúl Rodríguez, ¿por qué llamamos bebida a la bebida? Es que me encanta, Saúl, de verdad. Dices, perdona que haga este tipo de preguntas. No, es que me encanta, jolín, vamos a reírnos un poco, ¿no? Dice, ¿por qué se llama bebida a la bebida incluso antes de beberla? Un saludo. Bien, bebida, claro, cuando tú hablas de antes de o después de, estás hablando de tiempos verbales, pero bebida no es un verbo, bebida es un sustantivo, cuya referencia no tiene una etimología ni tiene un significado que se le diera en tiempo atrás, etcétera, etcétera. No, se le llama bebida porque la bebida es perecedera, igual que los alimentos, ¿no? Entonces, porque inminentemente va a ser bebida, toma el nombre de la acción, es un sustantivo que toma el nombre de la acción. Entonces, ¿eso qué es? Pues como si estuviera bebida. No sé si me explico, ¿vale? No, si fuera un adjetivo sería bebible. ¿Eso qué es? Un bebible. También entraría, ostras, es que hay estos terrenos tan próximos entre sustantivar y adjetivar una palabra es un poco complicado, ¿vale? Pero bueno, sí que sé que este tipo igual que la comida, ¿vale? Tiene ese significado. Toma el nombre de la acción porque va a ser inminente. Entonces no se emplean dos palabras, no se emplean dos tiempos para definir esa acción, objeto, sustantivo o como quieras llamarlo. Así que simplemente porque toma el nombre de la acción. ¿De acuerdo? Venga, tío, gracias. Jorge Delgado me lo había dejado en el temporal, en el histórico de las preguntas. Dice, queremos ver... No, eso era lo anterior. Perdón. Toca la primera pregunta. Pregunta. ¿Cuál es el mejor sitio donde has estado en el mundo que nos recomiendes? Un saludo y gracias. Te he comentado que iba a hacer trampa. ¿Y por qué? Porque, hombre, hay sitios que tienen un encanto muy especial. Entonces, y sitios que me gustaría conocer que probablemente alterarían esas primeras posiciones, ¿no? Voy a hacer trampa respondiéndote y voy a darte tres. Y sin orden de importancia, como ya hice la otra vez, ¿vale? Entonces, mira, uno de ellos sería el sendero que hay hasta el Parque Nacional de Ordesa, o sea, dentro del Parque Nacional de Ordesa, para llegar a la cascada de la Cola de Caballo. Es un bosque de estos impenetrables que piensas que va a salirte un oso y puede salirte, ¿sabes? En cualquier momento, porque no me extrañaría que en algún momento bajaran a por comida de la que tiran los turistas, los caminantes, etcétera, etcétera, y que en algunos tramos forma parte del Camino de Santiago. Entonces, ese bosque, esa bajada de temperatura tan brusca cuando estás en la espesura del mismo, ese olor a naturaleza, ese tacto en el suelo, en todo a naturaleza, te impregna. Me parece un trayecto que, aunque es largo y es pesadito, pero me parece, vamos, increíble. Otro de los lugares, sería la Albufera de Valencia al atardecer. Esa puesta de sol
es tan evocadora, tiene tanta magia que bueno, no sabría describírtelo, porque es un momento íntimo con el entorno. El tono de rojos, de amarillos, el contraste con el agua, es un lugar evocador, de verdad. Y te voy a dar 3. Y el tercero, pero no por orden, sino por orden de aparición, sin más, sería la Acrópolis de Olimpia, en concreto el Estadio Olímpico en Grecia, el Estadio Olímpico antiguo en Grecia, en la Acrópolis de Olimpia. Fuimos allí de viaje de bodas, hace ya mucho tiempo, evidentemente. Es un país que me conquistó, es un país que quiero volver a visitar porque me pareció tan, no sé, te desborda, es un país que te desborda, sus antigüedades, su historia, sus gentes muy amables. No son mediterráneos los griegos, son diferentes, es otro carácter, ¿no? No son latinos, no son italianos, españoles, no. Es otro tipo de gente, muy orgullosa, muy... sí, orgullosa de su pasado. ¿Por qué? ¿Por qué te diría el Estadio Olímpico? Pues mira, subimos allí como turistas, con nuestras camaritas y tal. Por cierto, en Grecia los turistas españoles son, si no de los más apreciados, porque son los más educados, ¿vale? Tendríais que ver a alemanes, ingleses, etcétera, etcétera, borrachos visitando antigüedades, etcétera. Y luego un problema muy grave que tienen, y es el tema de los recuerdos. Es decir, tú acudes a Atenas, por ejemplo, a ver el Partenón, y coges una piedrecita de recuerdo. Individualmente no pasa nada, pero cuando allí pasan millones de personas, y de esas millones pon que pasen 10 millones de personas, y de esos 10 millones, 1 millón coja la piedrecita, al final son muchas toneladas de piedrecitas, ¿vale? Y eso es un problema gravísimo que tienen con las antigüedades en Grecia, con las excavaciones, con los lugares arqueológicos, etcétera. Bien, el Estadio Olímpico es una extensión plana con tierra, que en su momento sería tierra batida, algo así, en el que hay una grada muy pequeña, en la que se supone que ahí lo veía todo el mundo, por lo menos lo que yo vi, de pie, vería a sus ídolos, a sus atletas, y en esa grada se sentaban los dioses, evidentemente. No tiene síntomas de desgaste de ningún tipo, porque, bueno, si se sentaban, pues evidentemente no los veía nadie. Entonces es curioso, es un tema curioso. Luego tiene, por ejemplo, la entrada, no sé si se llama Propileo, no recuerdo muy bien, perdonadme, está llena de estatuas, pero no de los vencedores de las Olimpiadas que se hacían en Olimpia, sino de los tramposos. ¿Por qué? Pues porque así debían de ser recordados durante los tiempos de los tiempos, por toda la historia que quedaba por delante. Fijaos qué cosa más curiosa, ¿no? Es decir, quedaba registrados, quedaba escrito quiénes eran los vencedores, quiénes eran los grandes campeones, pero a los tramposos se les tenía tanta manía que debían de ser recordados tramposos in eternum. Como turistas, la guía, una señora entrañable, fantástica, súper amable, que hablaba un español perfecto. Por cierto, en Atenas hay barrios en los que se habla español, por si no lo sabíais. Barrio de Placa, por ejemplo, que es de comerciantes. Bien, la guía nos propuso hacer una carrerita, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos juntamos los que estábamos allí de visita y, bueno, nos juntamos 10 o 12. Bueno, la carrera la gané, tengo que decirlo que la gané. Pero a mí me pareció una acción de guiris impresentable, decir, esta señora, pero ahora que nos propone aquí, venga, vamos a correr. Pues oye, os tengo que decir que mientras estaba corriendo y estaba camino de vencer, me subió una sensación de decir, estoy haciendo lo mismo que hicieron señores hace miles de años en este mismo lugar, que
son el origen de nuestra historia moderna, que de verdad me emocionó muchísimo. Y al acabar, porque fue todo el largo del estadio, al acabar, no sé, me invadió, como os he dicho, una sensación de orgullo, de satisfacción, que me dejó impresionado. Fue un lugar mágico, aunque Grecia tiene muchísimos lugares mágicos. Así que te diría esos tres, muy sencillitos, ¿vale? He estado por el norte, como he comentado antes, en Suecia, Noruega, tal, he visto fiordos, pero no es una naturaleza, es una naturaleza más fría. No sé cómo explicarlo, es más característica del norte. A mí me gusta más la vegetación, el bosque, voy a ser sincero, insectos, que haya seres vivos, ¿vale? Y los fiordos, todo este paisaje nórdico es menos biológico, si queréis decir. No sé si lo estoy explicándome bien, pero bueno, es mi sensación, ¿de acuerdo? Así que nada, espero haberte respondido bien. Bueno, y bien, y llega a su fin. Como os he comentado antes, esta vez no hay vídeos, tenemos unos comentarios fantásticos, así que perfecto. Y comentaros que esta semana ha habido un momento especial con una pregunta que hizo Jorge, queriéndose informar acerca de videocámaras para hacer videoblogs, para grabar sus vídeos de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, agradecer mucho, sobre todo, pues el buen criterio de Adrián y las aportaciones y buen criterio, por supuesto, de José GDF, que puso a disposición del grupo su cámara, hizo una filmación yendo en bicicleta y tal, que fue muy buena. Yo por mi parte también modestamente hice mi aportación y creo que hemos ayudado a Jorge a elegir un producto que, si bien no es muy caro, no es un producto que vaya a suponer un quebranto económico enorme si no funciona como uno debería, como uno pensaría, pero sí que tiene que ser un producto que funcione. Tiene que ser un producto que sea práctico, que responda a tus necesidades, y no es difícil elegir por muchas opciones que hay. Creo que Jorge al final, leí que se había inclinado por SJ-Cam, sus modelos Pro, lo cual me parece una magnífica elección, muy buena elección, pero al menos lo interesante es que José y Pablo, muchos otros del grupo, pues hemos aportado lo suficiente para que Jorge pudiera tomar una decisión. Que nada, desde aquí deseo que sea la mejor y deseo que hayas acertado, porque desde luego seguro que te ha servido para poder elegir bien. Por otra parte, ¿veis esto? Esto es una webcam, y una webcam que tenía retirada por casa, de resolución muy bajita, de 640 x 480, haciendo caso a los consejos de José GDF, que ya os he dicho que es un tipo que sabe mucho, aparte de tener una calidad humana excelente. He utilizado OBS Studio para montar y para enlazar directamente a YouTube. Estoy haciendo pruebas en un canal que tengo por ahí con tonterías y tal, simplemente de pruebas, y funciona a la perfección, con lo que no se extrañe que en un futuro hagamos un directo. La idea es comprar una cámara de mayor calidad y bueno, pues hacer un directo en condiciones, en el sentido de que se me vea mejor. ¿Vale? Simplemente, si es que eso es una ventaja. Si es que es una ventaja, voy a intentarlo, ¿de acuerdo? Pero un poquito más adelante. Primero, no quiero llenarme la casa de trastos, que ya sabéis que a los geeks, a los que tenemos esa inquietud geek, nos gustan mucho todas estas cositas y al final no se gastan la mitad. Así que nada, creo que es una calidad suficiente, porque mi idea es colocar un recuadro, ¿vale? Un recuadro en uno de los lados, parte superior izquierda, parte superior derecha, no lo sé, o inferior, y el resto tener de fondo el escritorio, y bueno, pues con las preguntas que se hagan poder interactuar pues metiéndonos en páginas web y pidiendo información, etcétera, etcétera. Así que no sé exactamente quién hizo
esa observación de que podríamos hacer un directo, pero sea quien sea, pues lo vamos a hacer. Tengo una serie de compromisos estos próximos fines de semana, entonces vamos a ver si encuentro un día apropiado en mi agenda y lo haremos, pero sí, lo haremos. He hecho ya mis pruebas, está todo funcionando, así que lo haremos. Y bueno, sin más, os deseo que tengáis una buena semana. Muchas gracias a todos y todas y os emplazo a un siguiente audio-vídeo. Venga, chao.